Buen día, estimados estudiantes. Saludos cordiales para todos ustedes. Hoy van a conocer acerca de un nuevo tema. Como pueden observar en pantalla, tienen como tema principal lo que es la entrevista. Van a conocer acerca de para qué sirve la entrevista, sus características, elementos que conforman lo que es una entrevista. Primeramente, hablemos de los objetivos de aprendizaje basado en una entrevista, lo que es la utilización de palabras interrogativas para poder obtener lo que es una información basada en un tema específico. Luego, hay que reconocer qué es y cuál es el propósito que tiene una entrevista a la hora de poder realizarla. Y también poder identificar, poder planear lo que son diversos elementos que conforman lo que es una entrevista de acuerdo al uso de diferentes pautas orales y ahí poder identificar lo que son diversos problemas de su entorno para poder lograr lo que es unas posibles soluciones por medio de una entrevista. En sí, la entrevista específicamente es un método de comunicación en la cual una persona conocida como entrevistadora realiza una serie de preguntas a otra llamada entrevistada, con el único fin de poder obtener lo que es información específica sobre un tema en general, pues no sobre un tema de la cual se vaya a desarrollar la entrevista en su momento. En sí, la entrevista es una herramienta muy utilizada en muchos ámbitos prácticamente. Para ello, también deben de conocer lo que son conceptos importantes basados en una entrevista, de que también están identificados como problemáticas sociales. Es decir, que estas problemáticas sociales se refiere a las diversas situaciones, condiciones o fenómenos que afectan en sí de manera negativa lo que es una sociedad, para lo cual se debe utilizar lo que son palabras interrogativas, como qué, cuándo, cuál, por qué, quiénes, dónde, cómo y cuánto. Siempre se acentúan al usarse en preguntas. Es muy importante que tengan esto presente a la hora de poder realizar lo que es una entrevista. En sí, uno de los conceptos más importantes a la hora de tener en cuenta lo que son signos de interrogación, las pautas orales y la planeación. Es decir, estos signos de interrogación, prácticamente estos signos después de los signos de interrogación, se usan como un punto adicional a lo que es la letra siguiente en mayúscula. Lo que son las pautas orales en sí. En una entrevista se refiere prácticamente a elementos como la velocidad, los silencios y el tono de voz, en la cual una de las características es que moldean y pueden guiar lo que es la narrativa general de una conversación. Es por ello que hay que tener presente lo que son las pautas orales, que se basa precisamente en lo que es los silencios, la velocidad, el tono de voz que se utiliza al momento de realizar una entrevista. En la planeación, es decir, antes de realizar la entrevista, es muy importante que puedan realizar una planificación, un proceso de planificación en la cual se den a conocer lo que son diferentes enfoques a la hora de poder dar lo que es una entrevista, a quién se va a entrevistar, conocer información acerca del entrevistado en su momento, cuáles son la información más detallada para poder entrevistar en su momento. Eso es la planeación. Antes de la entrevista es importante realizar un proceso de planificación. ¿Sí? Entonces, luego tenemos lo que es el diseño de la entrevista como fase de la entrevista. Es decir, que al momento de realizar lo que es una entrevista, hay que tener presentación o introducción, es decir, que da a entender que el entrevistador se presenta y explica lo que es el motivo de la entrevista. En el desarrollo, el entrevistador hace las preguntas que tienen preparadas y el entrevistado la contesta en su momento, ya que el entrevistador generalmente
va a realizar lo que son las diversas anotaciones acerca de la respuesta que está dando el entrevistado, a lo cual a veces cuando algo no es muy claro en su momento o alguna respuesta es muy interesante, el entrevistador hace preguntas, seguimiento a esa respuesta, pues, ¿no? Para poder saber más, poder indagar más en sí. Otro de los diseños de una entrevista se basa en el cierre. Es decir, ya en el cierre de una entrevista se despiden de lo que es el entrevistador y el entrevistado, en la cual el entrevistador agradece principalmente al entrevistado por su tiempo y por intercambiar lo que son de maneras, intercambiar lo que es un diálogo prácticamente, de una manera que pueden seguir en contacto en algún momento. Ustedes en su texto tienen un ejemplo de lo que es una entrevista. Aquí está una entrevista. Indica, el entrevistado es Leonor Bravo sobre los cuentos de hadas, muestran cosas muy profundas de los seres humanos. El entrevistador es Carla Loaiza. ¿De qué se trata prácticamente esta entrevista? Como pueden observar, existe lo que es la estradilla, existe lo que son las preguntas. Las preguntas que le indican a la entrevistada es cómo es lo ignorante de la hoja en blanco, de dónde nace el apego a la literatura infantil y en su caso, ¿cuál es esa pregunta sin respuesta? En base a la entrevista, en base a cómo se desarrolla lo que es la entrevista, se van realizando lo que son diversas preguntas y por ende se va realizando lo que son diversas respuestas también. ¿En qué se basa esta entrevista? Leonor Bravo se basa en esta entrevista en la perspectiva y experiencia en que ella indica en que los cuentos de hadas revelan muy profundos aspectos de los seres humanos. En eso se basa esta entrevista. Sobre la realización de los cuentos de hadas. Ella indica que ella realizó lo que es los cuentos de hadas, muestran cosas muy profundas de los seres humanos. Eso quiere dar a conocer. Basada en esta entrevista sobre su perspectiva, sobre su experiencia, en que estos cuentos de hadas revelan aspectos muy importantes y profundos sobre los seres humanos. Luego tienen, tienen cómo se va a desarrollar lo que es una entrevista a la hora de poder realizarla. Está aquí ya mucho más detallada. Es decir, que la entrevista se produce principalmente como una conversación mutua entre lo que es Carla Loaiza, la entrevistadora, y Leonor Bravo, lo que es la entrevistada. Si hablamos del entrevistador, el entrevistador tiene que seleccionar, tiene que interpretar, tiene que reproducir lo que es la conversación, siguiendo prácticamente lo que es una estructura, es decir, basada en título, basada en entradilla, basada en preguntas y respuestas. El título, ya ustedes vieron aquí principalmente cuál era el título de esta entrevista y tienen en su texto. Los cuentos de hada muestran cosas muy profundas de los seres humanos mencionadas por Leonor Bravo. Es ahí donde está el título. Luego tienen lo que es entradilla. Es ahí donde se describe al entrevistado, en este caso centrándose en diversas cuestiones íntimas, en diversas cuestiones personales, además también de lo profesional. Aquí está detallado lo que es la entradilla. Aquí está entradilla. Como pueden observar, aquí hablan sobre su proceso, sobre su vida, sobre lo que es el profesionalismo de ella y en sí. Luego está lo que son el desarrollo de las preguntas y respuestas. Es ahí donde abarca lo que son diversos tipos de preguntas, ya que varían según la información que va detallando lo que es la entrevistada, en la cual se debe de obtener lo que es personalidad, se debe de obtener lo que son diversos gustos, para lo cual se debe estar preparada antes de la entrevista. Estas preguntas deben estar preparadas, deben de estar pensadas también de antemano, pero sin embargo a ello se trata también de un tipo de texto oral, porque si nos damos cuenta también da lugar a lo que es la improvisación.
según transcurra lo que es la conversación. Es decir, que mediante el desarrollo de la entrevista puede suceder otros tipos de preguntas. Se puede realizar otro tipo de pregunta basada en la información que está detallando la entrevistada en su momento. La entrevista en sí puede terminarse como un comentario, como una valorización o simplemente como una síntesis del entrevistador, en la cual puede concluir su trabajo, aunque no es necesario. Además, puede ir acompañado de fotografías u otros elementos, como observan ustedes en pantalla. Aquí está. A medida que esta entrevista se reproduce como una conversación, prácticamente como un método de comunicación en la cual esta entrevista debe de estar planificada entre un entrevistador y un entrevistado, con el objetivo principal de poder dar a conocer lo que es un asunto o trabajo, opiniones, preferencias o simplemente lo que es la personalidad, para lo cual hay que tener en cuenta lo siguiente: ¿cómo preparar una entrevista? Definir lo que es un propósito claro, es decir, pregúntese primero qué es lo que quieren aprender con la entrevista, qué es lo que quieren dar a conocer en su momento mediante lo que es una entrevista. Luego, lo que es la persona que se va a entrevistar en su momento, identificar a quién se va a entrevistar en su momento, investigar acerca de la persona que se va a entrevistar, investigar acerca de obtener simplemente más información que es necesario para poder realizar esta entrevista. Luego se escribe lo que son las diversas preguntas, en la cual se va a plantear las preguntas en la cual se las va a realizar en lo que es en la entrevista, pues no, tanto así que las preguntas pueden cambiar a medida que va evolucionando, se va desarrollando lo que es la entrevista. Luego tenemos lo que son detalles y muy importantes, como en base a la entrevista poder definir lo que es el lugar, poder definir lo que es la fecha, lo que es la duración de la entrevista, en la cual se debe decidir dónde va a ser la entrevista, cuándo va a ser la entrevista, qué tan larga va a ser la entrevista en su momento. Eso se debe de tener en cuenta a la hora de poder realizar una entrevista. Recuerden que la entrevista es una herramienta muy utilizada en muchos ámbitos en su momento, ya que principalmente esta entrevista es un método de comunicación que se da entre dos personas, como es el entrevistado y como es el entrevistador, específicamente, en la cual se da con el único objetivo de poder obtener información específica y detallada sobre un tema que se quiera dar a conocer en su momento. Bien. Entonces, estimados estudiantes, esta ha sido la clase del día de hoy. Recuerden que cualquier inquietud, por favor, me pueden indicar por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. También a los estudiantes que tienen sus trabajos atrasados, si los vayan a subir, me indican por favor que con gusto les voy a calificar inmediatamente en su momento. Me indican su nombre, su curso para poderles calificar. También recuerden que para poder subir sus trabajos atrasados, tienen que comunicarme para poderles calificar inmediatamente. Bien, bien, estimados estudiantes, espero esté entendida lo que es la clase del día de hoy. La clase del día de hoy fue una clase muy bonita, interesante, en la cual ustedes obtuvieron lo que es sus conocimientos acerca de la entrevista, cómo ustedes pueden realizar lo que es una entrevista, cómo es una estructura de una entrevista, cómo pueden hacer para realizar una entrevista. Ya tienen conocimiento de todo esto, en la cual les va a servir de mucho, para lo cual poder desarrollarse en lo que es en el ámbito de lo que es comunicación, ¿no? Bien, estimados estudiantes, recuerden cualquier inquietud, por favor me indican por medio de plataforma que con gusto les voy a responder. Nos vemos en la próxima clase.